Amén. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por haberme santificado con el nombre de mi Señor Jesucristo. Te doy gracias porque tú has hecho y estás haciendo una obra liberadora y transformadora en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Te doy gracias por darme sabiduría e inteligencia espiritual, el conocimiento tuyo, con entendimiento, el discernimiento, el temor de Dios, el dominio propio. Hoy te pido que mis ojos sean abiertos, porque yo en tu luz voy a ver la luz. Saca de mí todo aquello que es tinieblas y yo renuncio a toda aquella semilla que tú no has sembrado. Te doy gracias porque tú me haces verdaderamente libre. Yo confío en tu verdad y hoy declaro que solo tu verdad es mi verdad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias porque una sola ofrenda nos hizo perfectos delante de Dios. Él no nos ve a nosotros, Él ve al Señor Jesús que está en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La semana pasada, si ustedes recuerdan de qué estábamos hablando, para contextualizar a quienes no estuvieron. ¿Se acuerdan de qué estábamos hablando la semana pasada? Un día que vinieron, un día sí, cuando... Bueno, no le va de creerle a él, bueno, eso hablamos la última vez. Pero la semana pasada, particularmente el martes pasado, hace 8 días, hablamos a propósito de Romanos capítulo 12, versículo 2, si no estoy equivocado, donde hablaba de que el hombre tenía que ser, ¿recuerdan ustedes qué? Transformado, ¿cierto? ¿Y cómo se transformaba? Por medio de la renovación, ¿de qué? Del entendimiento. Es así como nos lo plantea el Evangelio, perdón, el libro de Romanos. Y conforme Dios nos estaba guiando era a invertir un poco el orden cronológico de esa narración para entender, bueno, siendo atrevidos, un poco más, cómo podría esto orquestarse en nuestro día a día. Porque lo que nosotros nos vamos preguntando en todo momento es, ¿cómo podemos aplicar la Biblia a nosotros? Siempre nos han dicho, nos han hecho creer que la Biblia es complicadísima y que es difícil de entender y que es para gente muy dedicada y muy especial. Y Dios quiere que ustedes y yo sepamos hoy que ustedes son muy dedicados y son muy especiales delante de la presencia de Dios. O sea que llenan todas las características para poder leer, entender, aplicar y vivir un texto bíblico, ojalá todos los textos bíblicos. Eso significa de que en nuestro corazón la semilla de Dios ha sido sembrada desde un principio. Entonces retomo un poco. El versículo dice literalmente que para que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro ¿qué? Entendimiento. Y ustedes recordarán que hicimos una pequeña diferenciación, un cara a cara entre lo que era entendimiento y comprensión, o para decirlo de otra forma, entre entender y comprender. Y hicimos algunos ejemplos aquí donde manifestábamos la diferencia entre qué era entender y qué era comprender. ¿Cierto? Ustedes pueden entender algo, pero no necesariamente comprenderlo, o yo. Alguien puede decirnos en español alguna idea y nosotros podemos quedar así. O no vivieron eso en algún momento en una clase de trigo, de cálculo, de álgebra o filosofía, cuando el profesor está hablando y parece que está hablando en chino, ¿cierto? O como cuando sucede con francés, con inglés. Son palabras entendibles, es decir, que las podemos decodificar, ¿cierto? Si nos las presentan en un texto escrito, decimos, aquí dice esto y esto y esto. ¿Y qué quiere decir? Yo no sé. Hay una gran diferencia entre entender
y comprender. Porque cuando yo comprendo, dijimos, y voy a citar uno de los significados que encontramos, dice que cuando yo comprendo, hago propio lo que he entendido y actúo en consecuencia. Me explico. Si yo entendí algo, ya se me aclaró, entonces lo hago propio y actúo de acuerdo a lo que acabo de entender. Ya no simplemente me quedé con, yo entiendo, eso significa de que hay que ir a la tienda. ¿Y qué va a hacer en la tienda? Yo no sé, pero ya dijo que hay que ir a la tienda. Hay que traer 20 panales de huevos. No, hay que traer 20 huevos nomás, sino que se dan un panal. La manera en cómo nosotros entendemos lo que nos dicen marca la diferencia. Y hay veces, alguien lo mencionaba, creo que fue Felipe en una intervención que hizo, que no necesariamente teníamos que entender todo para aplicarlo o para creerlo. Y esto, aunque parezca un tanto contradictorio, es el día a día de nosotros como creyentes. Porque hablábamos de que en muchos momentos hemos aprendido a leer y esa misma técnica, ese mismo enfoque se ha trasladado a cómo aprendemos o cómo leemos la escritura, cómo leemos la Biblia. Y podemos encontrar que estamos desenfocados, porque la manera como nos enseñaron no necesariamente la manera como Dios quiere. Ejemplo, cuando yo leo la escritura y dice que el mar rojo se abrió, entonces lo que en la academia, en la escuela nos están diciendo es que tenemos que ser lectores críticos. ¿Y qué es una lectura crítica? Pues hacer una crítica de la lectura, o sea, criticar la lectura, empezar a despedazarla para poder entender qué quiere decir. El mar rojo se detuvo. Espera un momentico, ¿y cómo? Hay evidencias científicas de eso. Hay fotografías, alguien tomó el video. Hay una cadena viral en WhatsApp que muestra cuando se abrió. Entonces empieza ese conflicto en la mente de nosotros para tratar de aterrizar conforme nos enseñaron aquellas cosas que Dios nos enseña. Y cuando nos encontramos con la palabra, nos vamos a encontrar con muchísimas cosas en las que Dios simplemente habla y espera que nosotros o entendamos o no, pero que obedezcamos. Recuerden que hablamos cómo el Señor Jesús le planteaba a algunos que no entendían. Después por allá Pablo dice que se les había, lo vamos a leer más rato, se les había entenebrecido el entendimiento. Y eso son palabras mayores. Entonces hablamos de la importancia de entender, retrocediendo o más bien cambiando el orden, invirtiéndolo. ¿Qué seguía después de entender? ¿Recuerdan? ¿No? Sí. Entender, renovarse, ¿ok? Para poder ser transformados. El versículo dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12:2. Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y lo que hemos hecho es invertir el orden de las palabras. No la estamos modificando, pienso que puede ser un poco más comprensible si lo miramos desde este ángulo. Si yo entiendo, puedo ser renovado. Y como puedo ser renovado, entonces ahora puedo ser transformado. No un transformer, sino que puedo ser transformado. Vamos a ver entonces hoy, o vamos a tratar hoy, con lo que es renovarse. ¿Qué se requiere para que haya una renovación? Alguien, no hay respuesta mala, simplemente es un pensamiento en voz alta. Tiene que haber cambios. Que haya cambios, ¿cierto? Importantes. Que hayan cambios importantes. Positivos. Bueno, pueden ser positivos. Espera uno que sean positivos. ¿Una persona puede ser renovada para algo malo? Pues sí. Porque si tiene algo y ese algo es cambiado o cortado y es puesto ese otro algo nuevo, una persona que estaba, hablo comillas, portándose bien y de pronto ocurrió algo que renovó su manera de pensar y la hizo cambiar completamente para mal, fue renovada, podríamos decir, de una manera, no debería suceder, pero digamos que puede existir esa posibilidad. Entonces, vamos a ir a la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 16. 2 Corintios 4, 16.
poquito más arribita aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 16. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es el hombre que se renueva de día en día? El interior. ¿Y cuál es el hombre interior? Recuerden que la Escritura define que nosotros somos tripartitos, o que constamos, nuestra esencia está dividida en tres: alma, espíritu y cuerpo. Entonces, al decir que nuestro hombre interior se va renovando, ¿implica de que ese hombre interior se renovó de manera inmediata? No. Eso es lo que está diciendo, que se va renovando día a día o poco a poco. A veces quisiéramos que las cosas se dieran como en los programas de televisión, un extreme makeover, un cambio extremo, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes ve televisión y les gusta lo que tiene que ver con decoración o arquitectura. A mí me gusta. Entonces, chévere el programa cuando llegó a la persona que que no sabe, pero le construyeron la casa y se la llevaron de vacaciones 2 semanas, y llegó y le cambiaron completamente todo, la casa soñada, y uno está mirando y dice, uy, qué chévere que fue así. Y ese mismo parámetro en muchos momentos lo ponemos en paralelo para pensar que en nosotros Dios actuase de la misma manera. Y puede que lo haga. Dios es soberano para hacer como Él quiera. Pero a veces esperamos de que tenemos el encuentro con Dios y ya me levanté al otro día y hubo un cambio extremo. Pablo lo evidenció así, en 3 días. No necesitaron más, 3 días. Y uno dice, pero si Pablo lo puso, está bien. Porque Dios simplemente lo pone y me da un varazo. No, ojalá no. Con una varita me cambia mi manera de pensar. Y yo soy una persona nueva. Y resulta que ya somos una persona nueva. Lo que pasa es que nuestro ser interior es el que tiene que estar cambiando, siendo renovado. Y ahora vamos a leer un poco más al respecto. Porque nosotros venimos con algo viejo. Venimos con algo viejo. Y ese viejo, la Escritura dice que tiene que quedar atrás. Y cada vez tenemos que decirnos a nosotros, por medio de la Escritura, a través del Espíritu Santo, que el viejo hombre tiene que quedar atrás. Las vestiduras de ese viejo hombre tienen que quedar atrás. No hay manera de ser renovado si uso exactamente lo mismo que tenía antes, de la misma manera que lo tenía antes. Alguien podrá decir, no, yo cuando lavo la ropa me veo distinto, me veo diferente, me veo más brillante. Es que normalmente la ando con la ropa sucia. Bueno, renovó su manera de vestirse. Pero tiene que haber un cambio para que podamos hablar de renovación. Bueno, siguiente reflexión. Ya entendimos, ojo con el juego de palabras aquí, ya entendimos entonces la importancia de ser renovados. Miren el orden que vamos, ¿ok? Entender para ser renovados, por lo tanto ser transformados. Entonces ya estamos entendiendo o hemos entendido que necesitamos ser renovados. ¿Cómo vamos a ser renovados? ¿O por quién vamos a ser renovados? ¿Qué tiene que suceder para que nosotros seamos renovados? Escucho propuestas. ¿Qué tiene que pasar en la vida de una persona para que sea renovada? ¿Alguien dijo por allá? Aceptar al Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo. Leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. ¿Qué más? También tiene que poner parte de su voluntad de hacer las cosas. Tiene que haber disposición. Porque incluso, por ejemplo, una manera muy importante es leyendo la palabra. Pero si la persona le da pereza, no quiere, no lee la palabra, entonces no va a haber renovación. Ok. Entonces, estamos claros en que primero tenemos que entender la necesidad de ser renovados. Miren ustedes esto. Ese entendimiento llega no solamente con comprendí o entendí la palabra. Yo simplemente creo que Dios dice que así es y entonces la palabra actúa en mí. Yo no tengo que comprender literalmente toda la Escritura y hay veces quisiéramos que fuera así. Hay veces quisiéramos que comprendiéramos cada texto como si estuviéramos leyendo la novela
que nos gusta o el libro que nos gusta y que queremos entenderlo desde el principio al fin. Y resulta que hay muchas veces que Dios nos pide simplemente que le creamos es a Él. Y uno de los principios del entendimiento que nos lleva a renovación es ya dejar de creer en aquello en lo que antes creíamos o creer por lo que antes creíamos. Dios espera de nosotros que entonces empecemos a creer porque Él lo dice. Y aquí entra un conflicto importantísimo de la mente y el corazón del ser humano. Yo tengo que creer porque sí, Andrés, a cualquiera no, pero a Dios la Escritura dice que sí. Y tengo que creer todo lo que dice la Escritura dice que sí. O sea que el mundo espiritual existe, la Escritura dice que sí. O es decir que hay un adversario, la Escritura dice que sí. Porque es de acuerdo a lo que la Escritura dice, lo que Dios dejó dicho y no lo que yo pienso o lo que yo he concluido. Vamos a dividir un poco la cosa de la siguiente manera. Si yo tengo un objetivo, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿cuál podría ser ese objetivo? Para mí conocer a Dios. Conocer a Dios. Si yo tengo un medio, ¿cuál podría ser ese medio? Por la manera de El Señor Jesús. el Señor Jesús, la palabra. Y si yo tengo un objeto, ¿cuál sería el objeto? Esta es un poco más tricky, más La Biblia. la Biblia. Voy a ponerlo de esta manera para que lo entendamos un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre objetivo y objeto? El objetivo es una meta. Lo que es lo que se persigue. El objetivo es el propósito, ¿cierto? El objeto A donde lo yo puede quiero ayudar. llegar. El objeto lo puede ayudar a llegar. Y el objeto es el quién en este caso, o el qué me puede ayudar a llegar allá. El quién, diría yo más bien. Porque en la mitad está el medio, cómo yo voy a llegar allá. Entonces, haciendo eco de lo que hemos estado leyendo, lo podemos poner así. El objetivo es ser ¿qué? Transformado. Transformado. Oh, alguien se ganó un 5 por ahí. ¿El medio cuál es? La renovación. La renovación. ¿Ok? Otro 5 para allá. ¿Y el objeto cuál sería? El entendimiento. El entendimiento. No se lo reveló carne ni sangre, Alfonsito. Repito, el objetivo debería ser del cristiano el ser transformado. Ese cristiano, ¿cómo va a ser transformado? ¿A través de qué? De la renovación. ¿Y quién? Ese sería el objeto. ¿Quién va a ser renovado? Ahí va a decir uno, él o ella. No, yo tengo que ser. La palabra tiene que ser para mí. Es mi entendimiento. Ahora, ¿cómo yo voy a ser renovado? Insisto y retomo el ejemplo del show donde le cambian a uno la casa completa y uno dice, ¡ah, qué bueno! Y hay veces o esposos o esposas quisieran que al otro día levantarse su esposo fuera así, que se lo hubieran cambiado, que se lo hubieran renovado o que la hubieran renovado. Que usted llegara y dijera, Dios, ¿la cambiaste? ¿No me diste cuenta? No debería ser así, pero así pasa. Lo que pasa es que sucede en nuestro interior y sucede de una manera que sea progresiva, pero siempre constante. Y quisiéramos que fuéramos así. Miren que no únicamente pensando en nuestra pareja, pero aún en nosotros mismos. Quisiéramos acostarnos, hacer una siesta de 3 minutos y levantarnos completamente como Dios dice que deberíamos decir en la palabra. Y como eso no sucede, nos cuesta a veces trabajo creer que eso pueda suceder en mí. Es decir, de mí, todo el mundo tiene muchas expectativas. Que no mienta, que no diga groserías, que sea cumplido, que sea el mejor. Y parece que hay un conflicto interno hay veces. ¿Y será que yo sí puedo dar todo eso que están esperando de mí? Y el mundo nos dice, claro, tú puedes, empodérate, todo lo puedes. No dicen que en Cristo que es quien te fortalece, sino tú puedes. Y resulta, Que lo pienso y fijamente de eso. somos vencedores, sí, ¿cierto? Pero Dios está esperando que su obra sea la que actúe en nosotros. Porque para que exista renovación, tiene que haber alguien que la opere. Y renovación implica que lo que antes estaba ya no puede continuar siendo de la misma manera. Hay una expresión que es muy coloquial o que se utiliza mucho y es
¿Cómo puedes tú esperar cosas nuevas en tu vida si sigues haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora has hecho? Es un refrán o una expresión bien mundana, pero muy, muy verdadera. Hay veces, es que yo quiero caminar 20 pasos, pero yo quiero que en el 21 mi vida cambie. Y es que en el paso 1, 2 y 3 has hecho algo distinto para que el 21 sea distinto. No, es que yo aprendí así y así me enseñaron y así tengo que seguir siendo. ¿Y cómo va a haber un cambio en el paso 21? No, es que yo creo, yo tengo fe. Con la escritura, con la lectura sucede algo parecido. ¿Cómo esperamos nosotros que nuestro ser interior cambie si continuamos actuando de la misma manera que lo hemos hecho en el pasado, cuando no conocíamos de Dios, y ahora que lo conocemos? Seguimos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, pongo un ejemplo. Tenemos al vecino que le gustaban las vecinas ajenas. Vecino que le gustaba, no, de aquí, congregación, gracias a Dios, no. Para los hombres de esa congregación, todas las vecinas son feas. Mentira, ay, no lo van a escuchar porque no, todas son bonitas, pero aquí nadie le paró la lengua. Pero entonces, ¿qué tal? Solo qué tal que esa persona llega y tiene un encuentro con Dios, el vecino, que le gustan las vecinas, y tiene un encuentro con Dios y tal vez fue genuino, fue sincero, y sintió cosquilleos y se le pararon los pelos el día que lo ministraron y dijo, uy, sí, Dios existe. Ay, como, hola vecina, vecina, y sigue. Y él quiere, sin querer queriendo, como decía el gran filósofo mexicano, quiere tener una vida paralela. Ahora tengo a Cristo, ya conocí de Dios, pero yo puedo seguir porque ¿qué hay de malo en mirar? Dice la gente. Y otros alientan a lo mismo, ¿cierto? ¿Qué hay de malo en mirar? A otros dicen una canita al aire no hace daño. Pero resulta de que esa manera de pensar, de concebir quiénes éramos antes, Dios está esperando de que cambie y que sea renovada. No para que ahora le gusten los vecinos. Porque, ahora entonces ya me renové. Ya no sería transformar, sino que sería trans. Y no es de ese tipo de transformación que estamos hablando. Pero tiene que haber un cambio al interior de la persona para que la manera como enfrente y vea la vida sea distinto y dé testimonio de que algo nuevo ha sucedido. Cada vez puede que enfrente retos. Uy, yo no sé cómo hacer para mentir porque todavía tengo ganas o tengo, abro comillas, necesidad de mentir. Y me dirá, ay, pero es que una mentira piadosa, yo lo hago y lo hizo y después se siente mal. ¿Y cómo hago? Siempre los retos van a aparecer. Pero como leíamos ahora, la Escritura dice que vamos a ser renovados día a día, poco a poco. ¿Y cómo vamos a ser renovados? Si hay alguien dentro de nosotros que esté renovándonos. Ya que una renovación puede ser parcial. Literal. Si va poco a poco, es parcial, no llega, puede que sea, y mejor que sea total. Claro, todos deseamos que fuese como en los shows de televisión, ya, el cambio. Mauricio, la Mujer Maravilla, bueno, antes daba la vuelta, la de ahora ya no da la vuelta. Y cambiaba, y ya. Y quisiéramos que Dios hiciera con nosotros las cosas así. Y resulta que la manera como Dios ha actuado es distinta en nosotros. Porque para poder que ese cambio permanezca y tome lugar en la distancia y en el tiempo, tiene que ser Él quien lo haga, pero con nuestra participación. Porque tenemos una memoria. Y Dios quiere que esa memoria sea renovada. Es decir, los referentes que yo tengo para considerar si tengo que hacer algo o no, si lo hago bien o lo hago mal, ya no pueden ser los referentes que yo tenía antes. No importa cuánto estudio o cuánta academia o cuánta experiencia yo tenga. Porque alguien dirá, para eso yo no necesito a Dios. Alguien que tenga mucho estudio y que tiene experiencia grandísima en su trabajo podría llegar a decir, yo para qué leo la Biblia, yo sé que tengo que decirle al empleado que haga, yo sé que tengo que decirle al carpintero si es el dueño de la carpintería, yo sé que tengo que decirle al taller, el mecánico para que haga. ¿Para qué? ¿En qué momento dice la Escritura
cambia el neumático 5, capítulo 8, con limpia el motor 3. Nada de eso, la escritura no nos va a decir nada de eso. Y podríamos caer en el error, que es muy común, más de lo que creemos, en pensar de que para esas cosas nosotros no necesitamos confiar en Dios o buscar a Dios. Lo que hacemos es, o lo hacíamos en algunos casos, es el machetazo y a la buena de Dios, dice la gente. Otros hablan de un paso de fe. Pero en realidad lo que Dios está esperando es que nosotros cada vez seamos transformados en la manera en cómo entendemos las cosas. Porque recuerden, el entendimiento nos llega a ser transformados. ¿Cuál es el propósito que perseguimos? Que seamos transformados. ¿Y para qué nos sirve ser transformados? Porque nuestro entendimiento va a cambiar. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Ahí más adelantico. Cristian, de ahí. Unas 5 o 6 páginas más adelante. Efesios 4, vamos a leer a partir del versículo 17. Porque una pregunta que alguien podría hacerse es, ¿cómo podemos ser renovados? Yo quiero ser renovado, Andrés. ¿Cómo? Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Amén. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pausa número 1. La mente puede ser vanidosa. ¿Te acuerdas lo que acabamos de leer? La mente es vanidosa, claro. Pero ¿a qué se refiere la escritura cuando dice que andan en la vanidad de su mente? Es que a toda hora la persona anda pensando en cómo verse bonita, porque eso es lo que entendemos con vanidad. ¿Cierto? ¿Sí o no? Cuando ustedes han escuchado la palabra vanidad, ¿qué viene a sus mentes? La persona que se preocupa casi que exclusivamente por cómo se ve, de sí mismo, ¿cierto? Pero en realidad, vanidad significa algo vano. Es eso. ¿Por qué se preocupa por las hamburguesas? Son vanas, hay que usar más rico. Cuando hablamos de banalidades o cosas vanas, es cosas que en realidad no trascienden en nuestra estructura como seres humanos y seres espirituales. Es decir, que cuando lleguemos delante de Dios, aquellas cosas que pensábamos que eran inamovibles en nuestras vidas, no van a tener ningún sentido. Entonces, cuando dice la escritura que otros gentiles andan en la vanidad de su mente, es decir, que andan pensando en cosas vanas. No es que estaban pensando en la revista Vanidades, ni era que estaban pensando en si se vean más o no bonitos. Seguramente eso está incluido allí. Pero cuando habla de vanidades es que están pensando en cosas que son completamente vanas. Es decir, que no tienen valor. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Paren allí, porque este versículo tiene que ser desmenuzado de alguna manera. Dice que los gentiles, otros gentiles, tenían el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es algo entenebrecido? Oscuro. Que estaba en tinieblas. Yo veo el entenebrecido como así, como vuelto. Bueno, donde está tenebroso. Sí. ¿Ok? Algo que no solamente es oscuro, sino que además genera miedo, pánico. Miren ustedes que dice la escritura que estos personajes tenían el entendimiento entenebrecido. Es decir, que cuando hay miedo, o sea, desconocimiento de la fidelidad de Dios, eso es lo que es miedo, o eso es lo que es incredulidad. Cuando no se tiene confianza en que Dios es fiel para cumplir, se tiene miedo. Y el miedo es incredulidad, o la incredulidad es miedo. Y aquí dice que estas personas, como estaban entenebrecidos, estaban ajenos de la vida de Dios. ¿Qué significa estar ajeno de la vida de Dios? Que no conoce. No tenían la menor idea de qué era la vida de Dios. ¿Y cuál era la razón de esto? ¿Por qué? Ahí lo dice.
Porque tener el corazón duro. Mire, dígalo así abiertamente, porque eran ignorantes. La palabra ignorante suena fuerte, pero cuando nosotros no sabemos algo, somos ignorantes de ese algo. Entonces, ellos ignoraban el propósito de Dios en sus vidas, como consecuencia sus mentes estaban entenebrecidas y estaban llenas de miedo. Y eso produjo en ellos dureza de corazón. Cuando un corazón está duro, que tiene callo, es difícil que entienda, comprenda, acepte, obedezca la palabra que Dios ha querido que transforme y que renueve. Porque no entiende absolutamente nada y está basado su vida en el temor. Todo aquello que usted en el pasado o a cualquiera de nosotros nos haya movido a tomar una decisión en nuestras vidas, en muchos casos fundamental, pero que fue cimentada o que partió de un sentimiento de miedo, usted puede estar seguro o casi completamente seguro o segura de que en ese momento usted era ignorante del propósito de Dios en su vida. Versículo 19. Miren ustedes cómo se va desencadenando casi que de manera consecuente lo que está pasando aquí. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es la lascivia? Lujuria. Lujuria, además, Sexo. se piensa en sexo. ¿Qué es lascivia? Más, algo más que alguien pueda decir. No hay nada malo, pueden buscar en los diccionarios si quieren. Lascivia es, en otras palabras, un deseo incontrolable por algo en particular. O sea que no necesariamente es un pensamiento asociado única y exclusivamente a sexo. Es un pensamiento o un sentimiento que hace que la persona no pueda tener control sobre sus acciones, por lo tanto está descontrolada. Normalmente se ve aplicado al tema corporal que está asociado con la intimidad o con el sexo. Pero no es exclusivo. Puede ser comida, puede ser rabia, puede ser las personas conflictivas. Todo aquello que le produzca a esa persona placer a través del descontrol que tiene sobre lo que genera aquello en su vida. Entonces, cometían como consecuencia de tener laxivia, avidez, toda clase de impureza. Entonces, uno puede pensar que están hablando de cosas de sexo, pero impureza es todo aquello que se ha opuesto a puro. ¿Ok? Que no esté conforme a la escritura y como Dios nos lo plantea. Versículo 20. Nos dice a nosotros, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y aquí me voy a detener un segundo, o varios segundos, con una pregunta que es reflexiva. ¿Cómo aprendimos nosotros a Cristo? Y no espero respuesta, simplemente espero reflexión. ¿Cómo aprendimos nosotros a Cristo? Cuando nos lo presentaron por primera vez, cuando nos hablaron de Jesús, cuando nos llevaron a la iglesia, cuando nos dieron el tratado, cuando nos empujaron, cuando lo que sea, por la razón que usted llegó a conocer al Señor. ¿Cómo aprendimos nosotros a Cristo? Eso es lo que es Él. Pero por eso le decía que una pregunta reflexiva. Si a mí me enseñan, pongo un ejemplo, a preparar pan con levadura, y la levadura tiene que ser la que se disuelva, lo más probable es que yo de ahí en adelante crea de que solamente a través de esa fórmula o esa receta que yo tengo con la que aprendí es la que yo puedo preparar. La siguiente es el pan. Y resulta que alguien viene y me dice, no, es que hay una levadura que es en polvito. Yo digo, no, esa no me sirve, porque no fue así como yo aprendí. No significa esto de que como aprendimos de Cristo está mal o está bien. El propósito de hacer la pregunta es para que nosotros reflexionemos de lo que dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y cuando dice eso, luego dice el 21, que confirma aquello que les estoy diciendo.
si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y esto es una palabra de esas que hace dentro de nosotros, o debería hacerlo. Vuelvo con una reflexión. Retomo el 21. Si en verdad le habéis oído. Es decir, que dice que si en verdad le habemos oído es porque existe la posibilidad de que no haya sido a él en quien en verdad hayamos escuchado, o a quien en verdad hayamos oído. Ya voy a explicarles para que no nos vamos a confundir. Dice, y habéis sido por él enseñados. Porque es que seguramente en algún momento hemos tenido la oportunidad, así como yo me estoy parando atrevidamente y temerariamente delante de ustedes para tratar de explicar un versículo bíblico con toda la buena intención que pueda tener, y seguramente equivocado, como ustedes nunca han visto a nadie más equivocado. Pero mi intención ha hecho de que las personas que por primera vez escucharon a Cristo recibieron ¿qué? Lo que de manera consciente o inconsciente yo quise transmitir. Y la Escritura me dice que yo no aprendí a Cristo de esta manera, la que Él está diciendo que no se debe tener. Y luego dice, si en verdad la habéis oído, porque es que hay veces oímos más a la persona que nos habla de Cristo que a Cristo que habla a través de la persona. A veces nos quedamos más con el contexto y el discurso de la persona que predica de Cristo y lo asociamos con Cristo en vez de quedarnos con lo que la persona dijo que Cristo había dicho. Porque eso es lo que tiene que suceder en nosotros. Recuerda que hemos venido hablando de cómo nuestro oído tiene que ser finamente limpiado para que podamos escuchar. Porque si escuchamos podemos entender. Si entendemos podemos renovarnos. Y si somos renovados vamos a cambiar nuestra forma. Allá llegaremos la siguiente vez. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Existe la posibilidad de que alguien estuviese escuchando de Cristo, pero que quien le estuviese hablando de Cristo no hubiese enseñado de Cristo como debería la Escritura haberlo hecho. Y es apenas lógico y normal, porque quien se para algo con temeridad de hablar de la Escritura, corre un riesgo grande de hablar de lo que él o ella cree, de lo que él o ella piensa. Entonces, en teoría en una iglesia se hace lo que el pastor o el predicador dice de manera constante. Y debería ser así, siempre y cuando él esté asegurándose de hablar lo que la Escritura dice que deberíamos hacer y cómo deberíamos pensar. Entonces, no es la persona que está enfrente la que determina lo que tiene que hacer, es la Escritura. Por eso el apóstol está preguntando si en verdad le habéis oído. Y ustedes recuerdan que hubo muchos conflictos en las iglesias por las que Pablo recorrió haciendo evangelismo. Llegaba y hablaba y de pronto volvía al mes o a los años siguientes y había tremendo conflicto. Porque unos decían que eran de Pablo, otros que eran de Pedro, otros estaban de acuerdo con Silas, mejor dicho, porque ellos habían hecho una conexión con la persona que les habló de Cristo, no con Cristo. Y cuando eso sucede, entonces el proceso de renovación es difícil que tome lugar. Porque yo estoy con la palabra de otro hombre, cuando debería estar única y exclusivamente con la palabra de Dios. Yo no puedo ser renovado por todo el buen discurso que dio el predicador de turno, si ese discurso no estaba marcado en lo que la palabra de Dios decía, para que sea la palabra de Dios la que me cambie. Porque si no, la persona crea un compromiso con quien habla. Entonces yo les digo a ustedes, voy a inventarme algo. No tomen Coca-Cola, porque la Coca-Cola es del diablo. Okay. Alguien podrá decir, sí, amén. No, si les gusta, tomen Coca-Cola, es un ejemplo nomás. Entonces, ustedes el día de mañana dicen, uy, yo no voy a tomar una Coca-Cola. Ay, pero ¿verdad que el pastor, el predicador dijo que la Coca-Cola era el diablo? Y usted inmediatamente lo pone y empieza ese conflicto, pero sabe más rico. Si dejo pasar más tiempo se pone el clima, se le va el gas.
¿qué hago? Pero es que él dijo. ¿Qué aprendí yo de la Coca-Cola a través de esta persona? Que era el diablo. ¿Y en qué momento dice la escritura que la Coca-Cola es del diablo? ¿Cierto? Alguien podrá decir, todos los excesos son malos, es que el compuesto químico que tiene la gaseosa es malo. Seguramente todo lo que sea en exceso. Pero si yo me paro aquí temerariamente a decir la Coca-Cola es del diablo, ustedes tienen que pararse a correr e irse. Porque no es eso lo que la escritura está diciendo. Con todo y que pueda hacer, que es lo que yo crea. Y seguramente termine siendo hasta un buen consejo, porque si usted es de los que no toma tetero o no le da tetero a su niño o su niña, sino que le da Coca-Cola y queda más lleno o queda más lleno, entonces usted dirá, no, ese señor está tostado. Pero, ¿qué es lo que nos dice la escritura? Entonces la pregunta es, ¿cómo hemos aprendido de Cristo? ¿Qué hemos aprendido de Él? Porque llega un momento en nuestras vidas en que nos vamos a poner a pensar, yo he cambiado, cosas en mi vida han cambiado, o en realidad sigue siendo exactamente el mismo o la misma que hace 45 años que conozco de Cristo, sino que ahora conozco de Cristo. ¿Y cómo puedo decir que conozco de Cristo si hace 45 años hago esa? No lo he dicho, una persona no me ve hace 40 años y cuando me ve dice, ay, no has cambiado nada. Y uno dice, uy, sí, porque me sigo viendo joven. No, estás igualitico de testarudo, testaruda, de miedoso, de miedosa. O seguís todavía como mirando a las vecinas. Y uno dice, ay, no, pero ahora ya tengo un gusto distinto. Me gustan los vecinos. Ya cambió, ¿ok? Nada que ver, no es de ese tipo de cambio o renovación que Dios espera que suceda en nosotros. Y aclaro, es muy probable que tome lugar o que haya sido difícil de que cambie, porque quien lo sembró en nosotros fue otra persona. La renovación solamente va a tomar lugar en nosotros si quien la opera, si quien la ejecuta es el Espíritu Santo por medio de nuestro espíritu. Por eso tenemos que asegurarnos de que recibimos al Señor Jesús, lo aceptamos como nuestro único y verdadero Salvador, pero Él no viene solo. Dice la Escritura que nos convenía que ese fuera para que viniera con nosotros el Consolador. Él es el que tiene la llave de cómo hacer que podamos entender la palabra. Y si no la entendemos, que la podamos aplicar. Yo no entiendo cómo es que me piden que sea fiel, si he sido infiel toda mi vida. No entiendo cómo me piden eso. No necesitas entenderlo, necesitas aplicarlo en tu vida. No entiendo cómo me piden que no mienta, si mi trabajo es las ventas. ¿Cómo esperan? ¿Qué vendedor si tiene que cuentear un poquitico a la gente? Ni un poquitico. Cuando el vendedor entiende que se convierte y entiende que es la gracia de Dios que cae sobre él, la que permite que las ventas se le multipliquen, entonces no va a tener necesidad de vender con mentiras. No tiene que inventar. Es más, se convierte en alguien mucho más transparente y honesto. Y dice, mire, la verdad es esta. Se convierte. Su mente es renovada. Entiende en ese momento de que no tiene que mentir para obtener lo que necesita. Que tiene que decir lo que Dios dice que diga para obtener lo que necesita. Y Dios le va a dar mucho más abundantemente, si es fiel. Y si es la voluntad de Dios. Porque uno diría, listo, Dios, me debe 2. ya llevo 3 clientes a los que le he hablado con la verdad. Anota. Bueno, sí, puede que se quede anotando, pero lo que tiene que tener claro es que en su vida algo está cambiando. La manera como la concibe, como la expresa, como la manifiesta, hace de que las cosas vayan cambiando. Como leímos ahora, el hombre interior se va renovando. Pero esa renovación tiene que tomar lugar por medio de la palabra de Dios. Dice que lo tenemos que despojar del viejo hombre. Y esto sí que cuesta. Y en algunos casos duele. Porque es con el que tenemos confianza. Es el que conocemos. O la que conocemos. Es el que sabemos los detalles, cuándo sí, cuándo no. Y pareciera que nos dicen, si cambias, ya no sabes qué vas a hacer. Cuando es Dios lo que espera que suceda en nuestras vidas. Que nosotros podamos dar el siguiente paso por la absoluta confianza que tenemos en que Dios ha dicho que nos guarda,
y no porque tengo los ahorros en el banco que me dan tranquilidad. O porque tengo el trabajo muy bueno, que qué bendición, y gloria a Dios por eso. Pero sigue siendo siempre Dios el proveedor. Entonces, yo entiendo que es Él, y como entiendo que es Él, mi manera de pensar se va renovando. Renovación, con esto acabo por hoy, es distinto a transformación. Puede que parezcan las mismas o que suenen como similares, pero son distintas. Porque yo puedo renovar algo sin cambiarle la forma. ¿Me explico? Yo puedo coger esta mesa, de hecho estas mesas fueron no renovadas sino transformadas, porque eran un pedazo de lámina grande y lo que se hizo con ellas fue darles forma de mesa. Se renovaron, la madera en esencia es la misma, yo no le cambié las cualidades a la madera, no cambió de manera de pensar la madera, simplemente cambió de forma. Cuando yo soy renovado, mi manera de pensar cambia. Cuando soy transformado, mi forma, mi esencia cambia. Eso es lo que significa ser transformado, que tengo una forma y luego ahora tengo otra. Tenía la forma del viejo hombre y conforme soy renovado y lo entiendo, entonces ahora tengo la forma del nuevo hombre. Y el nuevo hombre está vestido con los vestidos que dio Dios, no con las viejas vestiduras con las que nosotros teníamos antes esa cercanía. Renovación entonces. Hemos hablado de entendimiento, hemos hablado de renovación o de renuevos. Recuerden que la semana pasada hablamos, para que pueda existir un renuevo tiene que haber existido previamente poda. Si yo podé el árbol o la rama, lo más probable es que más adelante salga un renuevo. Entonces, en mi vida, yo tengo que podar si espero que haya renovación. Lo viejo lo corto. Dejo que sea la palabra de Dios quien la corte en mí, para poder que se produzca vida nueva. Y esa vida nueva es la que va a transformar todo mi ser. Yo voy a adquirir una forma que yo antes desconocía, pero que es la forma que Dios ha operado en mí. Amén. Recuerden entonces, entendimiento, renovación y sigue transformación. No es que vayamos a ver la película de los Transformers, es buena a los que les guste, pero vamos a entender por qué Dios quiere, necesita, anhela que nosotros seamos transformados y que lo entendamos. No es que lo vamos a transformar como cuando hacíamos en el pasado, que se molestaba y uno decía, uy, se transformó, porque le cambió absolutamente todo. No estamos hablando de esa transformación. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Entendemos la importancia de renovarnos, Señor. Pero sabemos que entendiendo la importancia, eso en sí no nos renueva solamente, Señor. No basta solamente con entender que es importante renovarnos. Necesitamos, Señor, que esa renovación tome lugar en nosotros. Y solamente tu palabra dice que va a suceder por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra que tu Espíritu Santo administra dentro de nosotros, Señor. Permite que cada que la escuchemos, cada que la leamos, cada que la hablemos, Señor, ella llegue a todos y cada uno de los rincones de nuestro ser. Señor, te pedimos y hablamos a nuestro cuerpo y a nuestro ser espiritual y a nuestra mente y a nuestra alma, para que tu palabra halle cabida en nosotros, Señor. Que no haya rincón alguno que pueda ser escondido para que ella actúe, Señor. Nos conviene que tu Espíritu Santo se mueva dentro de nosotros y nos lleve a toda verdad. Gracias por tu liberación, Señor. Gracias por enseñarnos que no es la palabra del hombre, por muy bien intencionado que esté, pero que es tu palabra, Señor. Permítenos aprender a escucharla, a discernirla, a entenderla, Señor, pero sobre todo a obedecerla, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén.